Iniciamos la sesión de preguntas para el doctor Bernal. Y, doctor Bernal, son muchas preguntas que nos están llegando por medio del QR. Bueno, eso venimos. Ok. Como primera pregunta tenemos: ¿cómo podemos mejorar los derechos de las personas más vulnerables a discriminación y exclusión en el ámbito social y laboral por su identidad de género y orientación sexual? Gracias. Yo creo que, como decíamos en nuestra participación, educación, educación, educación. Esa es nuestra salvación. Tenemos que concientizarnos de que la educación es la base de todo ahora mismo para nosotros. Y tenemos que aprovechar, como decían, de esa revolución del conocimiento, esa revolución de la inteligencia que hoy en día vive en nuestra sociedad internacional. Y tenemos que dejar que todos los progresos que se han alcanzado lleguen a nuestras playas. Hoy por hoy nosotros estamos, como les decía, extremadamente atrasados y tenemos que salir de ese atraso, pero esa es una tarea de todos. Ok, muchas gracias. Por acá tenemos una segunda pregunta que dice: sobre el artículo 179 de la Constitución, donde el nombramiento del Contralor debe ser un contador o auditor porque tiene la competencia. Yo considero que tanto la figura del Contralor como del Procurador y tantas otras, tenemos que cambiar los mecanismos de selección y de elección. No podemos seguir con el dedo. No es lo mismo democracia que dedocracia. Ya para dedocracia tuvimos suficiente durante 21 años. Entonces hay que empezar a ver cuáles serían los mecanismos, pero también los requisitos. Hay aquí en este país, cuando me gano muchas enemistades cada vez que pongo eso como ejemplo, las notarías. Vamos a ver, las notarías no son por concurso, ni por mérito, ni por conocimiento. Son los amigos del presidente, los amigos del ministro, y por lo general cuando uno va a una notaría, dice notario Perico Pérez, pero Perico Pérez aparece como notario, pero la notaría es de otro. Aquí hay que hacer concursos de notaría, hay que hacer escuela de notario y escuela de muchas cosas. Lo mismo sucede para otras autoridades. El Contralor, por ejemplo. El Contralor, por ejemplo. Miren cómo se elige. Los magistrados, cualquiera. Ustedes saben cómo se eligen, por ejemplo, mis queridos magistrados del Tribunal Electoral. Uno lo elige el Ejecutivo, otro el Judicial y otro el Legislativo. ¿Qué puede usted esperar? Esa gente todos tienen que ser electos con participación ciudadana. Tenemos que buscar los mecanismos para que los ciudadanos podamos opinar, pero más allá de opinar también escrutar, elegir, creo yo. Muchas gracias, profesor Bernal. Lamento no haber podido escucharle porque acabamos de llegar de clases. Mi pregunta es básicamente referente a cómo se van a escoger a los constituyentes. Usted menciona que sí, tenemos una constitución que necesita ser mejorada y queremos que esa constitución pues venga realmente a suplir las necesidades que tenemos. Pero ¿cómo garantizamos que esa nueva constitución va a ser mejor que la que tenemos? ¿Y cómo se van a escoger a esos constituyentes? ¿Quiénes van a ser los constituyentes? La mejor garantía somos nosotros, los ciudadanos, que a través de nuestra, diríamos nosotros, los requisitos que vamos a poner, nos va a permitir poder tener una mejor selección de estos constituyentes. Por eso es importante que desde ahora los requisitos los vayamos pensando todos nosotros y vayamos conversando y debatiendo sobre eso. No hay nadie seleccionado. Tenemos que ver cómo organizamos esa elección de constituyentes y si en el 45, hace 80 años se pudo, hoy en día, con todos los progresos tecnológicos, yo creo que nos resultará mucho más fácil. En el 45 en Panamá no había ni radio. Vamos empezando por ahí. No había muchas cosas que hay hoy y que facilitarían la participación ciudadana. Entonces tenemos que ser, en mi opinión, extremadamente exigentes como ciudadanos en las personas que van a ir a debatir. Previo a eso, considero que deben presentarse proyectos
y que las personas que se vayan a elegir como constituyentes, ¿verdad?, se hagan sobre la base programática. Es decir, usted no va a votar por el que habla bonito o por el que tiene mayores cuñas en la televisión, sino por un compromiso ciudadano de que le diga: yo voy a defender este proyecto, y que haya una revocatoria de mandato inmediata si falla, que se creen comités de ciudad. O sea, tenemos que desarrollar todas las capacidades que tenemos aguantadas durante 53 años para empezar a ser bastante selectivos, además de exigente, y poner requisitos. Gracias. Gracias a usted. Le damos paso al profesor Francisco, muy querido aquí en la universidad. Tenemos un problema técnico con el micrófono inalámbrico. Profesor Bernal, un ratito. Mi pregunta es la siguiente. La data que viene de los notables, que ellos citaron, todos los cambios que se habían hecho, más también la data que hay de un impuesto, ahora lo que se hizo del bicentenario de la República, pero que mucha gente mandó preguntas para cambios que tenían. Toda esa data la va a usar notables que van a presentar, pues esa data no se va. La idea es que no son notables, No, notables. los constituyentes. Exactamente. La idea es que se llegue como en el 45. En el 45 se estableció una comisión que fue integrada por José Dolores Moscote, Eduardo Chiari y Ricardo J. Alfaro, que lamentablemente hoy en día son poco conocidos. Ricardo J. Alfaro fue el creador de más del 60% de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y eso ni aquí en Panamá se sabe. Y cuando uno viene, por ejemplo, para acá, para la universidad, ¿verdad?, entonces le dicen: no te vayas por la tumba muerta. Pero nadie te dice: no te vayas por la Ricardo J. Alfaro, porque hasta en eso somos bien discriminadores. Entonces, un proyecto, dos proyectos que se presenten, le corresponderá a la Asamblea discutirlos y debatirlos. De ahí que si hay, porque hay que poner los requisitos también para lo que se refiere a cómo se van a presentar esos proyectos, quiénes los podrán presentar. Y si hay ciudadanos que quieren presentar proyectos como los que mencionaba aquí el ciudadano decano, pues no hay ningún problema. O sea, aquí no hay nada prefabricado. Lo que se quiere es motivar a cada día más ciudadanos, y la solicitud que de la manera más respetuosa y formal haría yo es que los aquí presentes hoy se conviertan en replicadores de la necesidad de poner sobre el tapete el tema del cambio constitucional. Eso ya sería un aporte. Esta mañana yo le decía a los jóvenes que están concursando para ese concurso nacional de oratoria, que es sobre la alfabetización constitucional, que solo el hecho de que ellos estén participando, ganen o pierdan, ya eso es algo positivo para este país, extremadamente esperanzador. Y hay que ver las preguntas que hacían esos jóvenes. Yo mismo salí asombrado, porque yo llevo ya perdí la cuenta, 6 o 8 meses yendo a conversar sobre este tema en distintas dependencias del Estado con servidores públicos, y qué lío para que pregunten. Se sientan ahí a verlo a uno y no preguntan. Entonces por eso fue que inventamos el código QR, porque a la gente le da pena. Esta mañana los pelados hacían cola. 53 preguntas tuve esta mañana, 66 ayer, y sin ninguna vergüenza. Los muchachos están con miedo de preguntar lo que quieren preguntar, de opinar lo que quieren opinar. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos que desprendernos de una serie de actitudes que nos llevan a cohibirnos frente a la necesidad del cambio que este país requiere, porque entre mejor sea el entorno dentro del cual nos desarrollamos, mejor nos irá a todos, ¿no? Y aquí hay cualquier cantidad de cosas que podemos empezar a cambiar, empezando por nosotros mismos, conociendo más y mejor nuestros derechos y nuestros deberes. Gracias, profesor. Más preguntas. Venga. Vamos por ahí la cantidad de preguntas. Bueno, nos vamos a tener que... No se preocupe, que me quedo aquí, ya está por. Bueno, pero lo compartimos nosotros. Okay. No hay otra. Hablamos de la separación de poderes que ha estado entre esta propuesta para cambiar la forma de elegir a los magistrados de la Corte Suprema, ya que el presidente es quien los escoge. ¿Cómo va a ser esto?
como... Bueno, yo puedo tener mi idea personal de cómo debe ser. En otros países, los magistrados de la Corte, en primer lugar, van a ser escogidos previamente como aspirantes de acuerdo a sus conocimientos y sus capacidades, su experiencia. La selección va a pasar por distintos tamices. Por ejemplo, en Guatemala se presentan ternas que vienen de parte de la sociedad civil o del colegio de abogados o de otras asociaciones de ciudadanos. Pero yo sí creo que lo más importante sería organizar concursos de oposición. Yo, al respecto, lo que yo le he dicho a mis estudiantes hasta ahora en este tema es que, bueno, póngase los requisitos para ser magistrado de la Corte. Aparte de ser licenciado en Derecho y demás hierbas aromáticas, todos los requisitos que se necesiten. Todo aquel que llene el requisito, ¿qué yo haría? Lo meto en una tómbola, ¿verdad? El día que haya que elegir un abogado, me busca un niño de 6 meses que meta la mano y saque de 6 meses para que no esté corrompido todavía. Mete la mano y saca, porque sabemos que todos los que están en esa ánfora llenan los requisitos. Así hacían los griegos y no les iba mal. Mejor que estar pasando este simulacro de que se pone a Juan, a Pedro y todos sabemos. Miren, es que hay cosas que a uno le duelen, ¿no? Miren, ustedes se meten en el Google y buscan Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo. Busquen ahí magistrado fulano de tal. De eso, mira, vea pues, los colombianos. Mire esa biografía. Son gente que ha escrito 3, 4, 5 libros, han dado charlas, etc. Aquí, todos los magistrados juntos no le han escrito ni siquiera una carta a su mamá. Entonces, ¿a dónde vamos? Entonces nosotros tenemos que ser exigentes. Si nosotros no exigimos, nos va a seguir yendo mal. No podemos seguir poniendo en determinadas posiciones a gente que no está preparada. Una cosa es que nosotros como ciudadanos no estemos preparados para determinados cargos. Otra cosa es que nosotros nos contentemos con que en determinados cargos se ponga gente que no está preparada. Esos tiempos eran otros. O sea, eso era el siglo pasado, estamos en el siglo XXI. Yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es que no hemos realizado dónde estamos. Si no hemos realizado dónde vamos, es porque todavía no sabemos dónde estamos. Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a hacer una serie de correctivos y ser extremadamente exigentes. No solamente para elegir magistrados, para cualquier cargo de elección. Cualquier cargo de elección. Entonces, muchas cosas van a depender más de nosotros que de la metodología que se aplique. Bueno, continuamos con las preguntas. Aquí llevo una pregunta interesante. ¿Qué medidas sugiere implementar a corto plazo para neutralizar los efectos negativos de una asamblea conflictiva y disruptiva? En mi opinión, y van a decir ustedes que insistimos sobre en eso, que nosotros conozcamos más y mejor nuestros derechos y los procedimientos para defenderlos. Hay un sinnúmero dentro de los progresos que nuestra sociedad internacional ha logrado, es que hay un sinnúmero de normas que hoy en día tienen que ser de obligatoria aplicación en nuestra sociedad. Es lo que se ha logrado a través del principio de convencionalidad. Es decir, nosotros somos como Estado signatario de un sinnúmero, yo diría que casi todos los tratados de derechos humanos habidos y por haber. Pero ¿de qué nos sirve si aquí no se actualizan los códigos con relación a eso? Por ejemplo, la OEA en 1995 aprobó una convención contra la corrupción, que es ley de la República. En el 2005 la ONU aprobó una convención contra la corrupción, que es ley de la República. Y ahí está muerta. ¿Dónde se enseñan las convenciones contra la corrupción? ¿Qué se ha hecho, si es ley de la República, para reglamentarla y empezar nosotros a tener pequeños mecanismos, aunque sea para luchar contra ese cáncer horrible que es la corrupción? Pero no hacemos nada. Entonces, no todo es un problema de ley. La voluntad ciudadana es determinante en esto, por eso yo insisto
que la mayoría de las cosas deben depender y dependen de ello de nosotros, no de las autoridades. Nos hemos mal acostumbrado a querer recortarnos a las autoridades para que hagan las cosas y nosotros no hacemos absolutamente nada. Entonces, el papel de ciudadanos centinelas tiene que multiplicarse cuanto antes, casualmente, para poder evitar una serie de cosas que ahora mismo se están dando y frente a las cuales nosotros no tenemos control alguno. Y llega otra pregunta. Un cambio tan grande como el que se pretende va a tener un gran rechazo de los partidos y el clientelismo existente. ¿Cómo se pudiera luchar contra eso? Siendo cada día más y mejores ciudadanos y participando. No esperen que los partidos, que esto va a ser coser y cantar. Lo que pasa es que todavía no salen porque están distraídos en otros menesteres, un poco gente que no quiere cambio. Por eso la importancia de concientizarnos nosotros hacia el cambio. Pero ojalá fueran solo los partidos políticos los que se van a oponer. Y se va a oponer para empezar los 9 de la Corte. No lo vieron pidiendo 4.000 de salarios. En un país que tiene una desigualdad social inaceptable. Por favor. ¿Usted cree que los magistrados del Tribunal Electoral van a querer que aquí se cambie ese estatuto constitucional que les permite, ¿no?, la vida alegre? ¿Usted cree? No. Entonces, somos nosotros, como diría la Constitución estadounidense, we the people, para decirlo en inglés. Nosotros, el pueblo, somos los que tenemos que empezar a plantear los cambios que queremos, eso sí, repito, a través de los mecanismos de convivencia pacífica. Ojo, no podemos irnos hacia un estallido social porque eso no nos va a resultar, creo yo. Otra preguntita. ¿Es necesario, o considera usted necesario, establecer límites más estrictos a la reelección de diputados u otras autoridades para renovar nuestra política nacional? Ahí me hacen una pregunta que es melodía para mis oídos, porque yo estoy en contra de la reelección. Simplemente. Miren, las incongruencias. Nosotros tenemos un sistema ultra mega presidencialista impuesto por este estatuto constitucional. El presidente tiene que esperar 2 periodos para poder reelegirse, pero los diputados se reeligen, los alcaldes se reeligen, los representantes de corregimiento son los únicos que el estatuto constitucional dice que se pueden reelegir indefinidamente. Claro, porque esa fue una creación especial de la dictadura para sus propósitos. Pero yo creo que, como diría Porras, la renovación y la alternabilidad, y es en el cambio donde nosotros vamos a encontrar las posibilidades de democratización. Entonces, yo en lo personal, yo sé que mucha gente quiere la reelección, hombre. Váyase por la Universidad de Panamá, para que usted vea ahí los decanos, el rector, los directores de los centros regionales, todo el mundo quiere reelegirse. Yo puedo entender, vuelvo y repito, que un presidente de, no sé, de un club de leones o de amigos de las orquídeas se reelijan por 40 años, pues eso no afecta, pero los cargos públicos, no, en mi opinión, no son para reelección. Tiene que haber alternabilidad. Mucha gente dice, pero si hay un funcionario que resulta extraordinario. No, hay muchos cargos que se pueden ocupar, pero no que se quedan ahí. ¿Cuántos años tiene Belicio de estar en la Asamblea? Vamos a hablar con nombre y apellido. 35 años. ¿Cuántos años se quedó Lalo Valdés como magistrado del Tribunal Electoral? 34 años. Eso está bien en una monarquía, pero en una república no. ¿Cuántos de ustedes desde que nacieron están oyendo los mismos nombres, los mismos cargos, las mismas? Eso tiene que cambiar. Es que abrir el espacio de la participación. Parte de la participación pasa por ahí. Mucha gente ni se mete a querer ocupar ciertos cargos porque dice, no, pero eso ya tiene nombre y apellido y apodo. Si se realiza la constituyente como tal, ¿cómo quedarían las relaciones matrimoniales del mismo sexo? Eso lo decían los constituyentes, no yo. Por eso es que necesitamos que la gente que vaya allá vaya preparada para eso y otras cosas, porque el mundo ha cambiado. ¿Entiendes? Entonces no podemos decir, no,
Yo no soy quien va a estar ahí diciendo, yo que estoy, como diríamos, tratando de motivar a la gente a que participe y que veamos todos los aspectos de una sociedad. Entre eso, el que aquí acaba de ser interrogado, pero al final, si hacemos una lista, esto es peor que al supermercado. La cantidad de temas que nosotros tenemos por delante, pero no se conversan, no se debaten, no se discuten, no se dialogan, no nada. Nos hemos encerrado y hemos caído en una actitud de sectarismo y de dogmatismo nocivo. Entonces nosotros tenemos que soltar las amarras y discutir y conversar todos con argumentos, con discernimiento más que con emotividad. ¿Qué opina usted sobre el círculo cerrado que hay que el presidente de los magistrados investigan a los diputados investigan a los magistrados y los magistrados y diputados investigan a los presidentes? Esa es una sinvergüenzura, maleantería que metieron en el 2004 en las reformas que hicieron dos partidos políticos, el panameñismo y el PRD. En una oficina de una firma de abogados connotada, metieron todas estas cosas. Artículo 155, creo que es, que dice que los diputados investigarán y juzgarán a los magistrados. Y el artículo 206, numeral 3, que dice que los magistrados investigarán y juzgarán a los diputados. ¿Y qué pasa? Como digo yo, caimán no come caimán. Así de sencillo. No pasa nada. Al otro día hubo una sesión antes de que se fueran de vacaciones los señores diputados, en la cual en la comisión de credenciales discutieron el tema de las denuncias que había contra los magistrados. Busquen las actas para que decían, aquí hay una denuncia contra la magistrada María Eugenia López, se archívala. Ni la leían. Y la ley orgánica de la universidad, que es su de la asamblea, que es su reglamento interno, dice que cuando llegan denuncias contra los magistrados, las mismas deberán ser leídas e investigadas. Aquí hay una denuncia contra el magistrado Rocha, archívala. ¿Y la archivan? ¿Y qué pasa en la corte? Lo mismo, pero peor. Entonces, tenemos sí que cambiar estas cosas, pero con la seriedad necesaria que corresponde. Yo creo que muchas cosas pueden cambiar o empezarían a cambiar si nosotros participamos más, nos involucramos más. Mire, si aquí a todos nosotros, panameños y mía que somos, cuando vamos a buscar la cédula, se nos exigiese saber qué es el habeas corpus, otro gallo cantaría en este país. Porque usted ponga habeas corpus, como lo saben ustedes que son estudiantes de Derecho mucho, no necesita abogados. Es un instrumento que data de 1679, que es un instrumento para que los ciudadanos puedan proteger su libertad corporal frente a cualquier abuso de autoridad o incumplimiento del debido procedimiento. La gente no conoce la habeas corpus. Son cositas que podemos empezar a enmendar tempranamente. Por eso yo, a riesgo de ser repetitivo, digo que tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos y con lo que queremos nosotros que en este país empiece a cambiar cuanto antes mejor. Si aquí preguntan, si una persona trabaja en una institución del Estado y quiere ser parte de la constituyente, ¿pudiera aplicar? Yo no veo inconveniente. Yo creo que entre los requisitos que habría que poner es, por ejemplo, porque trabajar en una institución del Estado, hay 290.000 funcionarios en este país. Trabajan en esta institución del Estado, entonces hay que ver si se dice, bueno, deberá, no sé, pedir licencia en el cargo para poder ser candidato, que es un cargo con mando y jurisdicción, si es que vamos a permitir que los que tienen mando y jurisdicción se puedan postular. O sea, yo creo que todos tenemos derecho a participar, todos ciudadanos. Habrá gente que dirá, no, para poder ser constituyente hay que pedir 25, 35 años. Yo no soy muy partidario de eso. Yo creo que hay que abrir el abanico lo más posible a la participación y ya después la ciudadanía que haga su selección. En cuanto a si se va a elegir o no a quién, en función de la edad, no, yo creo que hay que buscar otro tipo de requisitos que son mucho mejores. ¿Qué pasaría con la asamblea actual? ¿Se disuelve? No,
casualmente este proceso se ha venido estableciendo respetando el mandato de la elección del año pasado. Aquí no se ha pensado en sacar a nadie, ni a los diputados, ni a los alcaldes, ni a los más nada. Por eso estamos diciendo que es un proceso que va sin prisa pero sin pausa, respetando. Lo único que sí se está diciendo es que la Asamblea no tiene nada que pintar en esto de la constituyente, porque ellos fueron electos para ser diputados y el proceso constituyente es para hacer constitución. No es lo mismo ni se escribe igual, pero no se ha pensado, ni yo creo que debemos. Hay mucha gente que quiere hacer creer que esto se puede arreglar de la noche a la mañana, ni a la mala ni a la buena. Vamos sin prisa pero sin pausa. Oye, aquí entre nosotros se han pasado 53 años, no hemos aguantado este mamotreco jurídico. ¿Cómo no vamos a poder ahora hacer las cosas bien, no, si las planificamos debidamente? Pero no podemos llegar con una escoba a barrer. Hay gente que tiene ganas que así sea, pero yo creo que no nos conviene. Por eso traje a colación lo de Chile. Chile se fue a una constituyente como una salida de emergencia. Nosotros estamos yendo hacia una constituyente en medio de una convivencia pacífica que algunos están torpedeando. Entonces ahí nosotros tenemos que tomar conciencia que la mejor salida, el mejor instrumento para empezar a solucionar los problemas que tenemos como sociedad, como Estado, como país, como todos, es un proceso constituyente. No hay otro. Ya eso de reformar, ya lo han reformado. Aparte de que reformar una constitución impuesta para mí no tiene sentido. Hay que cambiarla. Hay que cambiarla de pe a pa. Porque aquí, a lo largo de todos estos años, se nos ha hecho creer que sí, que si tú cambias un artículo o dos artículos, no, una constitución es un todo. Y la concepción de esa constitución, si cuenta con la participación ciudadana, es mucho más positiva y beneficiosa. Perdón. Buenas noches, doctor Buenas. Bernal. Mi pregunta es que, tomando en cuenta los convenios internacionales ratificados por Panamá, ¿considera que debemos adoptarlos todos a esta nueva constitución o si dentro de esta ley, o sea, dentro de este nuevo deberíamos como integrarlos? ¿Qué considera usted? Yo me inclino más por la absoluta incorporación porque ya son leyes de la República. Es correcto. Además, nosotros tenemos que beneficiarnos de los progresos que han alcanzado otras sociedades más antiguas o más desarrolladas que nosotros. Nosotros todos somos seres humanos, antes de ser panameños, ser ciudadanos. Entonces yo siempre he dicho, si en Finlandia aprueban una norma que favorece a la población y esa norma la podemos nosotros también tener acá, ¿por qué no? Si los finlandeses son tan humanos como nosotros y ellos no son más que nosotros. Entonces Panamá ha firmado ahora mismo casi todos los tratados o convenios de derechos humanos, primera, segunda, tercera, cuarta generación. Yo haría como hizo Francia. Francia tiene como introducción normativa o como prólogo de su constitución los derechos del hombre de 1791 y no hay uno solo que haya perdido vigencia. Entonces yo sí los incorporaría, porque ¿qué ha pasado hasta ahora? Firmamos, ratificamos, pero no armonizamos nuestra legislación con esos progresos. Por ejemplo, el Estatuto de Roma, que es el Código Penal Internacional, Panamá lo aprobó, lo firmó, lo ratificó, pero a la fecha no hemos armonizado nuestra legislación penal con lo que dice el Estatuto de Roma, que es algo que debemos también conocer. Entonces, por eso yo creo que sí es importante la participación de todos, porque todos tenemos que aportar ideas y soluciones. Muchas gracias. Hola, a ver, yo creo que ya no funciona el micrófono. ¿Nos podemos sentar? A ver, ¿me escuchan bien? ¿O está bien? ¿Está cómodo? Por mí no hay problema. Bueno. A ver. Siguiendo la línea de la pregunta de la estudiante, ¿cómo podemos controlar la influencia extranjera de Estados Unidos en la nueva constituyente? Bueno, yo les decía a ustedes que el proceso hacia una nueva constitución, entre las cosas que nos debe llevar de la mano es en consolidar nuestra identidad nacional.
Esa sería una primera manera de controlar esa influencia que hoy por hoy y siempre la han tenido los gobiernos de Estados Unidos, no el pueblo norteamericano. Entonces yo creo que por eso que es importante que nosotros retomemos enseñanzas, como por ejemplo la de Justo Arosemena. Justo Arosemena, como todos sabemos, uno de los panameños, padre de la identidad nacional, uno de los panameños más prominentes que ha conocido nuestro país, en una carta que le mandó a don Santiago de la Guardia en 1862, ya entonces él le decía: le recuerdo, don Santiago, que yo antes que colombiano soy ante todo panameño. O sea, ese sentido de la identidad nacional es el que tenemos nosotros que recuperar y fortalecer. Pero eso conlleva también una voluntad de parte de nosotros, de sentirnos sin caer en xenofobia, ni chauvinismo, ni patrioterismo, ni nacionalismo, pero nosotros tenemos que ser ante todo panameños. Lo que pasa es que nosotros tal vez todavía no hemos tomado conciencia de lo que significa ser panameño hoy en día. No solamente del país que tenemos, de la riqueza que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque aquí en la escuela o en la escuela o en la calle se nos dice: la riqueza más grande que tiene Panamá es el canal. ¿Quién ha dicho eso? Somos nosotros, la población. La riqueza más grande de cualquier país es su gente. Por eso es que todos los gobiernos deberían preocuparse más por su gente, pero aquí se nos ha llevado a creer que debemos tener un país para el canal y no un canal para el país. Entonces ya es hora de cambiar una serie de conceptos y de concepciones. Aquí se nos ha hecho creer que el ciudadano tiene que ser de segunda, tercera, cuarta, quinta categoría. Aquí se nos ha hecho creer, ¿verdad?, que nosotros no podemos aspirar a igual tratamiento frente a la ley. O sea, se nos ha desviado. Y por eso es que nos pasan las cosas que nos están pasando. Miren todos los problemas que hay ahora mismo, que son, bueno, aparte de la huelga, los paros, las protestas, todas esas cosas. Y yo le comentaba a un amigo esta mañana: ¿dónde está el alcalde? ¿Dónde está el alcalde? Siendo la primera autoridad del distrito que le corresponde, en función de lo que dice el Código Administrativo, asumir la responsabilidad de una serie de situaciones. Él está en California jugando Bitcoin. ¿Esa vaina qué es? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está el gobernador de las distintas provincias? Son autoridades civiles. Pero se ha burocratizado tanto el funcionariado que nadie está haciendo lo que hay que hacer. Entonces, todo recae, como tenemos un sistema ultra mega presidencialista, todo recae en el presidente. ¿No? Pero con un problema ahora, que si Mulino sale y dice: hoy es martes, la mitad de la población dice: no, hoy no es martes. ¿Por qué? Porque lo dice Mulino. Hasta allá nos hemos ido de una manera horrible. Sin embargo, el otro salió y dijo que 8 por 4 era 40 y todo el mundo le creyó. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahora sí me escuchan, ¿verdad? ¿Qué opina usted sobre la interpretación, siguiendo la línea, del derecho a huelga alegado por los gremios docentes y la posible vulnerabilidad del derecho a la educación del menor en escuelas oficiales? Ya que actualmente estamos viendo una situación que ya va aproximadamente un mes que hay estudiantes que no han podido asistir a sus aulas de clase. El derecho a huelga es un derecho consagrado en los principales instrumentos y convenios, no solamente de derechos humanos, sino también de derechos laborales. Pero para ir a una huelga hay que cumplir con un procedimiento, hay que cumplir con unos pasos, porque si no, esto sería el desbarajuste logista, pues cualquiera se declara en huelga y eso no es así. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que el desconocimiento de nuestros derechos nos lleva a creer que una cosa es distinta a lo que realmente es. Entonces, hoy por hoy, este tema de la huelga, el problema principal es que no se están cumpliendo los procedimientos para decretar la huelga. Y a partir de ahí entonces se cae en lo que es dentro de la normativa vigente en la ilegalidad. Es más, tómese la curiosidad, respetuosamente lo digo, de leerse el artículo 204 de la Ley Orgánica de Educación, Ley 47 del 46. ¿Qué dice ese artículo?
el educador o el docente, dice la ley, que durante una semana no asista sin justificación a sus labores, perderá el salario del mes y las vacaciones correspondientes. Ahí está la ley, no la cumplen. Entonces hoy tenemos ese desequilibrio. Miren lo que está pasando, ya lo dice la pregunta. En las escuelas oficiales, porque la educación siempre es pública, hay escuelas oficiales y particulares. En las escuelas oficiales hay una inasistencia, pero en las escuelas particulares hay una asistencia 100%. El 80%, por no decir el 90% de los que enseñan en las escuelas particulares también enseñan en las oficiales. Entonces a las oficiales no van, a las particulares sí van. Miren lo que está pasando en la Universidad de Panamá. Yo doy clase ahí todavía. 7 de la mañana todos los días. El turno de 7 a 10, clases sin problema. Yo doy clases de noche también, de 6 a 9. Pregúntenme cuánto tiempo tengo de no poder ir a dar clase los lunes y los miércoles, porque a las 5:30 salen 6 tipos, uno con una máscara blanca, otro con un suéter negro, otro con una... Yo lo tengo chequeado porque yo vivo ahí cerca. Tiran 3 piedras, se cierran las clases, ya no hay clases. Los turnos nocturnos tienen un desequilibrio terrible con el turno diurno. Llevamos 10 semanas. Si hemos dado clases 3 semanas, 4 si acaso es mucho. ¿Y qué hacemos? ¿Qué se hace? Nada. Entonces, esas cosas son las que están dañando más la educación, porque miren, aquí la gente no se da cuenta. Digo, claro, un día sin clase, para mí por lo menos son como 5 años de atraso, tal como está la educación. Porque no es lo mismo que un estudiante falte un día, no es lo mismo que un profesor falte un día, pero cuando se cierra la universidad, por favor, el país sufre. Cuando se cierra una escuela, yo soy de opinión que hay cosas que instituciones o diríamos nosotros oficios que una vez que se abren no se deben cerrar nunca. Los medios de comunicación, las escuelas, las universidades, las iglesias, ¿verdad? Deben estar siempre abiertas, las bibliotecas. Aquí vamos a contar una pequeña anécdota con todo respeto. A mí me tocó ser, digo yo que por equivocación, vicerrector académico de la Universidad de Panamá, y se me ocurrió proponer que la biblioteca de la universidad abriese hasta las 12 de la noche y que abriese los sábados y los domingos. Nunca antes me habían mentado tanto la madre. Ustedes no tienen idea, porque decían que yo quería explotar. No, señor, era por turno, pero las bibliotecas en aquella época no había ni computadoras, ni celulares, ni nada más en aquella hora, que ahora la gente ni va a la biblioteca ni de visita. Entonces, nosotros tenemos que hacer una serie de cambios bien interesantes y bien necesarios, hasta de carácter territorial, digo yo. La distribución territorial nuestra no corresponde. El municipio es la institución que más progreso ha alcanzado en América en las últimas décadas. Nosotros no tenemos municipio. El municipio lo decapitó del Estatuto Constitucional del 72. Lo sacó. La división territorial de la provincia, distrito, municipio. Y en el Estatuto de ahora dice provincia, distrito y corregimiento. Y un corregimiento no es un municipio. Un municipio es una institución extremadamente positiva, porque es el primer punto en que el ciudadano tiene contacto con muchas cosas. No tenemos municipios. Países como Uruguay, Salvador, Guatemala, Colombia, Brasil, los municipios son hoy por hoy una cosa extraordinaria que no la son en Panamá. Es una cosa que tenemos que rescatar. Buenas noches, doctor. Hasta lo que vamos, tengo ya 2 conclusiones muy positivas. La primera es que eso puede ser como una inyección para ir matando la corrupción, el no ceder o no claudicar la ética para darle paso a la democracia. Eso es como primero.
segunda instancia. Como segunda instancia, lo que usted menciona de recobrar esa identidad como panameños, creo que tenemos que hacer un recorderis de las decisiones que se tomaron en nuestro país para los tiempos del Tratado de Jai Ponce Pote y cómo se vivió en Panamá en Mayarino Víctor. Entonces creo que eso nos ayudaría a recobrar nuestra identidad. Y la pregunta, los estudiantes de Derecho de todas las escuelas, de escuelas universitarias de este país, ¿qué debemos hacer para acercarnos a realmente aportar? No solamente ver o ser espectadores, sino también trabajar no como constituyentes, sino durante todo el progreso, porque usted menciona que es un progreso civil y de todos. ¿Cómo podemos apoyar? Ustedes están invitados desde ahora a participar en la alfabetización como alfabetizadores. Ya usted tiene suficiente conocimiento, estén en primero, segundo, tercero, cuarto año, para compartir sus conocimientos. Los conocimientos son para ser compartidos. Entonces, si usted en su familia, en sus amistades, en su círculo, en cualquiera que usted sea social o intelectual, si usted empieza a abordar ciertos temas que tienen que ser abordados, yo creo que nosotros vamos a lograr muchas cosas. Nosotros necesitamos ahora mismo que todos nos volvamos alfabetizadores de una u otra manera, porque es la mejor, sería una de las mejores, diríamos nosotros, acciones para encaminarnos al ejercicio ciudadano. Entonces, eso que usted mencionaba en los tratados, mire, yo parto de la concepción que Panamá es un país que nació gracias a un tratado y desde entonces venimos siendo maltratados. Pónganse a ver la historia de los tratados nuestros, todos nos maltratan, no hay uno solo. Yo pregunto, a ver, ¿cuántos de ustedes, con todo respeto, usted sabe que como profesor también no tiene la mala costumbre de preguntar, o no? A ver, levanten la mano los que se han leído el Tratado de Montería. Ahí está, una. ¿Saben ustedes lo que es el Tratado de Montería? Ahí está. Entonces, no conocemos cosas que son esenciales de nuestra esencia. ¿Usted sí se lo dijo? Pregunta. El Tratado de Montería, mire, brevemente, con el permiso que están preguntando, aquí estamos. El Tratado de Montería, cuando Panamá se independiza de Colombia, los colombianos del gobierno jamás reconocieron nuestra independencia. Hasta que en 1924 el gobierno norteamericano, por necesidad e interés de ellos, se acercó al gobierno colombiano y le propuso un tratado que se llamaba Urrutia-Thompson. Ese tratado, Estados Unidos en ese tratado le daba toda una serie de concesiones, ventajas, prebendas a Colombia sobre el canal de Panamá. En derecho internacional y en derecho de tratado existe un principio que es el Res Inter Alios Act. Dos estados no pueden firmar un tratado que afecte a un tercero, y ellos lo hicieron. Entonces Colombia reconoció a Panamá como país independiente. En 1977, bajo la dictadura, se firmaron los tratados Carter-Torrijos, o Torrijos-Carter, no eran los factores. ¿Y qué hizo la dictadura? Aprobó después un llamado Tratado de Montería, porque se firmó en Colombia, en la población de Montería. Ese tratado es una copia fiel de puntos y comas del Tratado Urrutia-Thompson, tratado que jamás fue aceptado por ningún gobierno panameño desde 1924 hasta 1977. Y ahora nosotros, y no solamente, y termino, no contentos con el Tratado de Montería, que hay que leer, no solamente saber qué es, también firmaron otro tratado con Costa Rica. El Tratado de Montería le da concesiones a los barcos colombianos para poder pasar por el canal y otra serie de concesiones. Y a Costa Rica le dieron un tratado igualito al de Montería, cuando Costa Rica no tiene ni barco. O sea, cosas irracionales.
como las hay. Entonces, por eso es que yo digo que este es un país, cuando usted se lee, usted se estudia la historia de los tratados de Panamá, no hay un solo tratado que no nos haya maltratado, ni uno. Entonces tenemos que prepararnos para que no nos sigan maltratando. Ok, vamos ya con las dos últimas preguntas. Bueno, ¿qué garantía existe para que una asamblea constituyente no termine controlada por los mismos grupos políticos tradicionales, sabiendo que el órgano ejecutivo, judicial y todos aquellos se reúnen en una misma mesa y todos cuadran todo para el país? ¿Cómo podemos controlar eso? Ya que usted también está dentro del poder y ese momento. Yo parto de la base de que la participación es el mejor mecanismo. Si nosotros participamos todos con nuestras opiniones, diversidad de opiniones y todo, yo creo que vamos a poder no solamente hacer que emerja, se desarrolle ese sentimiento constitucional, sino que podamos tener los mecanismos ciudadanos de control. Porque ¿qué persigue el constitucionalismo moderno? El constitucionalismo moderno no es otra cosa que técnicas de libertad. Y el papel del constitucionalismo en nuestros días es crear todos los mecanismos de control que nos permitan evitar el ejercicio irracional del poder político. A nosotros lo que nos está acabando es el ejercicio irracional del poder político. ¿Por qué? Porque el poder, cuando no se le controla, se desboca. Eso lo decía Aristóteles y Platón de hace ya su par de años. Entonces, como los ciudadanos estamos de espectadores y no de actores, hay un desplazamiento y quienes alcanzan el poder político se valen de eso para hacer y deshacer. Por eso la necesidad de un proceso constituyente que no es de nadie, es de todos. Este proceso constituyente, una cosa es que bajo este impulso que le ha dado el presidente Mulino, pero esto no es de él. Esto no es ni mío ni de la Secretaría, esto tiene que ser de todos. Pero dentro de eso, de ese detalle que usted menciona, lo que ha hecho un compañero acá, ¿cómo hago para poder cambiar todo si al final cada órgano tiene que dar explicaciones entre ellos para poder separarse? Como lo que él menciona, el compañero. Los diputados investigan a la Corte y la Corte investiga a los diputados. Eso tiene que cambiarse. Nosotros tenemos que ponernos objetivos de cosas que hay que cambiar desde ahora, a sabiendas de que no la vamos a poder cambiar hasta que no tengamos una nueva constitución. Pero si no nos ponemos metas y decimos, bueno, temas como la reelección, como la revocatoria de mandato, como ese tema de que unos se investigan a otros y no se investiga ninguno a nadie, y la elección de los magistrados, la elección de contralor, de procurador, o sea, la reinstitucionalización del país va de la mano de la reconstitucionalización y eso va a depender de nosotros. De nosotros. La siguiente pregunta, por favor, aquí atrás, en esa. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué mecanismo de consulta ciudadana serían más efectivos para lograr que toda la población participe? Ya que siento que pues, el éxito del proyecto radica en que todos los ciudadanos del país pues, puedan obtener esta información, educarse y asumir su rol como ciudadanos. ¿Cómo lograríamos que esta información se lleve a lugares de difícil acceso, comunidades rurales? Miren, si nosotros, por ejemplo, esto que está haciéndose aquí gracias a la hospitalidad de ustedes esta noche, se repite en las distintas instituciones educativas, estamos haciendo un paso bastante decisivo. Y lo que está haciendo la Universidad Interamericana hoy al organizar esta conversa, se sigue dando, no solamente aquí, sino en otras universidades, públicas y privadas, en las escuelas, ¿verdad? No sé, yo diría que en todos los organismos, en todas las organizaciones de la sociedad civil, esto hay que llevarlo, todos tenemos que llevarlo, como usted dice, no solamente a las áreas de difícil acceso, sino a las regiones del país donde no hay ni siquiera escuelas. Entonces, por eso es que es importante. Miren, un problema que estamos confrontando, no tengo ningún reparo en hacérselo, en compartírselo. La abulia, la anomia, para no decir el poco me importa, de la mayoría de los medios de comunicación con este tema.
cuando ellos deberían ser los principales portadores, transmisores, alfabetizadores. El día que nosotros logremos que todas las asociaciones, por ejemplo, de educadores, le dediquen, aunque sea un minuto, al tema del cambio constitucional, también sería un gran aporte. Entonces tenemos que ir poco a poco barremos para adentro, pero ahora mismo esto está apenas, estamos empezando, pero yo tengo la fe y el optimismo de que si todos metemos un poquito el hombro, esto va a empezar a mejorar. Estamos empezando. Vamos con la última pregunta ya. Bueno, doctor Bernal, esta iniciativa, como viene del Ejecutivo, puede ser por la Corte Suprema declarada inconstitucional. Mire, en primera instancia, gracias por su pregunta. Y me van a perdonar a falta de modestia, pero la iniciativa no viene solo del Ejecutivo. Este servidor suyo y muchos otros que no están hoy aquí, llevamos 5 décadas pidiendo una constitución. O sea que no es de ahora. Lo único de ahora es que José Raúl Mulino, que durante muchos años estuvo participando en foros y charlas sobre el constituyente, aquí, también en esta misma universidad vinimos una vez con el amigo Cristóbal Silva, fuimos a otra, nadie nos paraba bola. Estos 3 locos hablando del constituyente. Él en su campaña dijo, el que vota por mí, vota por una constituyente originaria. Y decidió crear la secretaría, que tiene ese nombre más enredado, ese mismo. Entonces, a mí se me ha dado la oportunidad, yo voy a decir que no, yo sería bien tonto. Si llevo 5 años, 5 décadas luchando por algo y me dicen, dale, pues, entonces estamos en esto. Pero esto es de todo, esto no es ni mío. O sea, uno está jugando o está laborando, trabajando, etcétera, en aras de esto de hace rato. Ahora, digamos que las condiciones aparentemente han mejorado un poco, pero si la gente no se involucra, si la gente no se mete, si la gente no se enamora de la necesidad del cambio, pues yo seguiré por ahí, como decía Bolívar, pues arando en el mar y predicando en el desierto. Porque uno de los problemas, hablando de Bolívar, que nosotros tenemos, como decía Bolívar, el libertador, es que a nosotros nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Tenemos que dejar atrás esta ignorancia de nuestros derechos, de nuestros deberes y sobre todo de nuestra voluntad ciudadana de participar en la solución de los problemas, no solamente en el tema constitucional, hay tantos temas de carácter comunitario, de carácter provincial, tantas cosas que se podrían mejorar, pero si no hacemos nada y estamos a la expensa de qué hace el gobierno, pues nos hundimos. Porque ese es el problema, que si este país se hunde, nos hundimos todos. No sé, si yo supiera que se van a hundir 3 o 4, ya te lo ocupo para que se hunda. Bueno, con esto concluimos nuestras preguntas la noche de hoy. No, lleva a tomar el foto. ¿Cuál? ¿Quién quiere? Disculpa. Buenas noches. Ok, claramente tengo una consulta con respecto al tema de la corrupción, que se ha hablado mucho, usted ha tocado bastante el tema hoy. ¿Cuál sería desde la constituyente una forma de atacar fuertemente el tema de, por lo menos, el peculado? Bueno, yo creo que sería bueno en ese sentido la aplicación de la enseñanza de lo que se hizo en Perú en el año 2000. Se creó una ley de procedimiento especial para atacar la corrupción, entre la cual el tema del peculado, más mecanismos de control, más transparencia, más rendición de cuentas. O sea, hay toda una serie de cosas, pero el problema que tenemos nosotros es que no se nos enseña a combatir la corrupción. Para usted fuera, disculpe, una sugerencia, por lo menos, que ese delito sea de naturaleza grave, que entre como... Sí, no solamente eso, sino que yo soy partidario de la imprescriptibilidad de los actos de corrupción, cualquiera que sea. A mí yo no me trago esa cuestión de que después de 2 años no se te puede investigar, o que después de 3, no. Tú cometes un acto de corrupción y así sea 60 años después hay que buscar. Pero hay que tener la manera de poder llegar allá. Nosotros somos muy complacientes con la corrupción, porque aquí todo, de una u otra manera, como yo decía, si no es por acción o por omisión. Es más, este país, me van a disculpar, hemos llegado a un punto en que hay
los que han sido y son corruptos y los que aspiran a ser corruptos. No, por eso le decía el tema de la sugerencia, ¿no? Porque Sí, como no. Hay por ahí una obra bastante interesante, poco conocida, que se llama, por ejemplo, el enriquecimiento injustificado, que es otro delito que aquí no se persigue. Y vaya usted que lo hay. El peculado. Hasta en las escuelas, en las asociaciones de padres de familia, cometen toda una serie, se quedan con la plata, los tesoreros, y no les pasa nada. ¿No? Es más, bueno, le iba a contar un caso ahí, un caso verídico, si me lo permite, ¿no? De eso, y que salió en los periódicos. Un señor aquí, hace unos meses, que se presenta ante el Ministerio Público, ante el fiscal, con su abogado, y van con un maletín. Es terrible. Y llegan donde el fiscal y dicen: mire, nosotros venimos a buscar un acuerdo de pena. Es el fiscal así, porque dice: bueno, que mi cliente que se apropió de $12 millones de Balboa. Entonces, el fiscal pega los ojos. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Sí? El señor cliente, con una cara de confundido, arrepentido, dolorido, póngale la etiqueta que quieran, le dice casi llorando al fiscal: desliz. Ahora se llama desliz. Y le dice el fiscal: y entonces, ¿qué propone? Según un acuerdo de pena, mire, él ha traído aquí como prueba de su arrepentimiento 2 millones para devolver. Dice el fiscal: muy bien, 2 millones, que muy positivo eso, pero los otros días dice: mi cliente se lo gastó. Por eso venimos a buscar un acuerdo de pena. Esos acuerdos de pena están acabando con esta sociedad. Ese caso es Biblia, buscan los periódicos, 12 millones, con nombre y apellido salió. Pero en todo lo que no sale, ahí salió una estadística ayer o antes de ayer, que había habido no sé qué, 4.000 casos de delito, no sé qué cosa, y que más de la mitad del acuerdo de pena. Entonces aquí la gente, ¿qué pasa? Antes de cometer el delito, se prepara para el acuerdo de pena. O sea, como digo yo, en todos los países del mundo donde existen leyes, ¿verdad? Existe una serie de procedimientos para que esas leyes se cumplan. En Panamá hemos dejado a un lado el cumplimiento de la ley. El problema no es si la ley es mala o buena. Hay que tener los mecanismos para combatirlo. Él preguntaba sobre los recursos de inconstitucionalidad que había en la Corte. Ya pusieron uno, pero ya fue rechazado porque estaba mal hecho. Contra la Secretaría, vendrán más. Pero entre más gente se involucre, va a resultar un poco más difícil que nosotros no alcancemos una nueva constitución. Yo le quiero agradecer nuevamente, muchas gracias por su participación, por su asistencia, por su paciencia, y los invito pues a que nos convirtamos todos en hacedores de una nueva constitución como alfabetizadores. Muchas gracias.